compañeras, compañeros, en nombre de Izquierda Socialista, en el Frente de Izquierda Unidad, a tantas luchadoras y luchadores que se han conectado para compartir este gran acto virtual del Frente de Izquierda en Argentina y en otros países del mundo. Saludamos a aquellos dirigentes políticos de los partidos hermanos del Frente de Izquierda Unidad que también han dado sus saludos previos, en el caso de Izquierda Socialista como parte de la Unidad Internacional de los Trabajadores Cuarta Internacional. Viva este 1 de mayo entonces de lucha de las y de los trabajadores. Y lo hacemos en honor a la memoria de los mártires de Chicago que dieron su vida por la jornada de 8 horas en Estados Unidos hace más de 100 años atrás. Y la primera reflexión es que si hay algo que dejó en claro la pandemia y el coronavirus es el verdadero rostro del sistema capitalista y del imperialismo mundial. Porque si la pandemia avanzó, es porque encontró al mundo donde todos los gobiernos habían desmantelado el sistema de salud pública. Por ejemplo, en Italia se habían recortado en 10 años 37.000 millones de euros. Ni que hablar de Estados Unidos, donde un Donald Trump aconseja inyectarse con lavandina. Directamente en Estados Unidos no existe la salud pública. O en el país de la dictadura capitalista china, ni qué hablar de Latinoamérica. Por eso cuando el contagio llegó a Argentina, refutábamos al gobierno nacional que decía que los hospitales estaban preparados. Y no estaban preparados, estaban colapsados ya antes del coronavirus. En segundo lugar, el capitalismo y el imperialismo lo único que piensan es en salvar a las ganancias de los bancos y de las multinacionales. Por eso están inyectando miles de millones de dólares, no para el pueblo trabajador, no para la salud, sino para salvar a los grandes capitalistas, mientras el pueblo trabajador sufre la pandemia con rebajas salariales, despidos y más pobreza. A tal punto que en Estados Unidos, en la misma semana, cuando se anunciaron 6 millones de nuevos desempleados, las acciones de Microsoft, de Amazon, de los dueños de Facebook y tantos grandes capitalistas en Estados Unidos crecían exponencialmente. Y si fuéramos al fondo de la situación para decir cuáles son las causas de las pandemias, hay que buscarlas efectivamente en la miseria creciente del capitalismo, en la destrucción ambiental, en el hacinamiento, en el hambre y la pobreza a la cual someten a miles de millones en el mundo. Por eso el capitalismo, y se lo decimos a los luchadores del mundo, el capitalismo solo es eso: hambre, miseria, pobreza, desigualdad social y destrucción ambiental, y contra eso luchamos. Porque en el mundo, igual que en Argentina, hay 2 cuarentenas: la cuarentena donde viven los millonarios y las cuarentenas donde la hacen millones de trabajadores a pesar del robo salarial y la situación en lo que la están haciendo. Hay un debate alrededor de cómo va a ser el mundo después del coronavirus. Algunos dicen, no, el mundo hay que repensarlo, se puede ayornar, puede haber un capitalismo más productivo y no tan financiero, como dijo Alberto Fernández. Categóricamente no. No hay un capitalismo salvaje y un capitalismo más humano. El capitalismo es uno solo, es mundial y es lo que venimos describiendo. Por eso, contra el capitalismo, desde el Frente de Izquierda Unidad proponemos luchar por un gobierno de los trabajadores y por otro sistema, por un sistema socialista. Nunca estuvo cada vez más vigente la disyuntiva socialismo o barbarie capitalista o sistema socialista. Por eso luchamos, porque no puede ser que haya un sistema donde lo dirijan una ultraminoría parasitaria de banqueros multinacionales y hay miles de millones de trabajadores, sectores populares en la miseria y en la pobreza. Mientras luchamos por eso, acompañamos las luchas que están siendo muy importantes en Estados Unidos contra Donald Trump. Las huelgas sanitarias para imponerle a las patronales como Techín, que actúan allá cuando decían, no, a nosotros nos interesa que Italia siga adelante, que siga la actividad. No, eran las ganancias capitalistas las que les interesaban. Hubo huelgas obreras para imponer la cuarentena, los cacerolazos contra Bolsonaro, los compañeros de la CCT, nuestro partido hermano en Brasil, llaman afuera Bolsonaro,
los reclamos por comida, por gasolina en la Venezuela de Maduro, a pesar de la represión, o en los suburbios de París, que dan de nuevo la nota para luchar por lo mismo. Luchas a nivel mundial que, por supuesto, le damos todo nuestro apoyo. Y en Argentina tenemos un gobierno que ha prorrogado varias veces la cuarentena, que dice que prioriza la vida por la economía, pero la está flexibilizando. Eso es lo que reclaman los grandes empresarios. Cuando los empresarios dicen, nos interesa la economía, que haya más actividad, les interesan las ganancias capitalistas, no dar trabajo o buenos salarios. Por eso estamos ante un gobierno del doble discurso, porque cuando habla de priorizar la salud, no le da respuesta a los trabajadores, a los profesionales de los hospitales, que reclaman insumos, protección, testeos, comité donde participen ellos, que están en la primera fila para combatir la pandemia. Por eso hay abrazos y todos los días hay expresiones de lucha en esos trabajadores que están en la primera fila. No dicen ellos somos héroes, no, somos trabajadores, queremos que nos den todo lo que nos hace falta para combatir la pandemia y no se hace. El gobierno habla de los más vulnerables, pero le está dando 10.000 pesos a quienes hacen changas, 300 pesos por día. Y todos los compañeros nos dicen, en los barrios obreros y populares falta comida. Y ahora el gobierno, lo que ha hecho el gobierno nacional del peronismo, del Frente de Todo, ha avalado un pacto antiobrero entre la UIA y la burocracia traidora de la CGT para rebajar el salario a millones de trabajadores que están en la cuarentena del 25%. Encima son las mismas patronales a las cuales, por decisión del gobierno de Alberto Fernández, se le está pagando la mitad de los sueldos de los trabajadores. Estamos hablando de grandes empresarios y estamos hablando de grandes multinacionales. Por eso denunciamos que están usando la pandemia para beneficiar a los de arriba y para dejar a millones de trabajadores con despidos y que en este caso con una rebaja salarial. Y mientras el gobierno hace esto, en una cosa rápida, urgente, tiene una lentitud enorme para anunciar esto del impuesto a la riqueza, que si se reúne el Congreso en forma virtual, en forma presencial, que si la Corte se expide o no se expide, efectivamente no ha avanzado. Y como dijo Romina del Prat recién, el único proyecto en el Congreso que dice que hay que imponer un impuesto a la riqueza a los grandes empresarios, a las multinacionales, a los bancos y a los terratenientes, es del Frente de Izquierda Unidad. Y también, por supuesto, denunciamos al gobierno que en el medio de la pandemia, de la catástrofe social que sufren millones, ha decidido de la mano del Fondo Monetario Internacional renegociar una deuda completamente usurera, completamente fraudulenta. Renegociar es pagar, aunque sea postergando los plazos, aunque sea una quita. Un gobierno que ya pagó desde que asumió hasta ahora 4.500 millones de dólares. Y si el gobierno dice que por la postergación parcial de los pagos de la deuda se va a ahorrar a Argentina 4.500 millones de dólares, nosotros decimos que esos 4.500 millones de dólares los tiene que poner ya para la salud y combatir la mayor crisis del coronavirus. Por eso decimos cuarentena sin rebaja salarial, exigimos una cuarentena sin hambre y sin pobreza, exigimos una cuarentena sin despidos y suspensiones y exigimos una cuarentena donde haya plata para salud y todos aquellos que lo necesitan. Y apoyamos, claro, los reclamos, todos los reclamos obreros y populares. Han sido muchos en todo este tiempo, trabajadores de hospitales, los ferroviarios del Sarmiento con el cuerpo de delegado combativo, ferroviario del Pollo Sobrero y sus compañeros obligaron a hacer retroceder planes flexibilizadores de la empresa. Los trabajadores de Penta reprimidos por el gobierno de Kicillof que luchan por los 250 familias que no se queden sin trabajo. Por supuesto, los mineros de Andacollo de Neuquén, que lograron un paso muy importante porque lograron que se les paguen los salarios. Los docentes textiles, McDonald's, son muchas los trabajadores que están luchando, la UTA, Bedtime que están ocupados, la planta en zona norte y tantos otros lugares. Y no me quiero olvidar los trabajadores de la línea del subte E, que fueron detenidos por pedir higiene y seguridad. Y la lucha de las mujeres, que están en la primera fila. La mayoría de las enfermeras son mujeres y son las primeras precarizadas, las primeras despedidas.
y los femicidios, por supuesto que no se han tomado ninguna cuarentena, en la cuarentena han crecido y por eso están reclamando la emergencia ya para la violencia de género, para combatir la violencia de género. Y es una vergüenza que el Gobierno Nacional siga destinando 11 pesos por mujer por año para ello. Repudiamos también los actos represivos de la policía, de la gendarmería, 4.000 causas judiciales a trabajadores que supuestamente no hicieron la cuarentena, pero no hay ningún detenido. De los grandes empresarios, de los vivos, que dice el gobierno, que rebajan los salarios, que cierran puestos de trabajo y que en muchos casos especulan con los precios altísimos del alcohol en gel y los principales alimentos, y por supuesto repudiamos la libertad que se le está dando a los genocidas, violadores, femicidas y corruptos. Para Argentina, y ya para ir a la parte final de nuestro mensaje de Izquierda Socialista, del Frente de Izquierda Unidad, para Argentina y en el mundo la tarea sigue siendo la misma. Fortalecer la pelea por una nueva dirección sindical y por una nueva dirección política de los trabajadores. Decimos, abajo la burocracia sindical traidora, paso al sindicalismo combativo que lucha, y estamos por una nueva alternativa política de los trabajadores y de la unidad de la izquierda, que hemos conquistado en el Frente de Izquierda Unidad. Por eso el Frente de Izquierda Unidad es una referencia para todos los luchadores que quieren ver la unidad de los revolucionarios de la izquierda bajo un programa claro de lucha anticapitalista y socialista para seguir avanzando. En Argentina ya han gobernado todos, radicales, peronismo en sus distintas variantes, Cambiemos, la llamada derecha neoliberal y los gobiernos supuestamente nacionales y populares. En todos estos años, con esos gobiernos ganaron los de arriba y perdieron los trabajadores. Por eso hay que superar a todos esos partidos tradicionales con una alternativa fuerte de la unidad de la izquierda, y por eso llamamos a sumarse a los luchadores, a los trabajadores, a las mujeres, a la juventud, a sumarse a las filas del Frente de Izquierda Unidad para dar esa pelea por una salida obrera y socialista. Y no podemos olvidarnos de aquellos luchadores revolucionarios que dieron la vida por esa salida obrera y socialista. Quiero compartir la alegría de anunciar un triunfo contra la impunidad. En estos días han sido condenados 28 genocidas, muchos de ellos a cadena perpetua, que actuaron en la subzona 15 de Mar del Plata y los alrededores, de los cuales 20 de sus víctimas alrededor han sido del Partido Socialista de los Trabajadores, en su momento lo que era el PCT, a quien lo consideramos nuestro partido antecesor. Por esa lucha obrera y socialista también están ellos, y seguimos los consejos, las ideas de Marx y Engels, de Lenin y Trotsky, y de nuestro maestro en el caso de Izquierda Socialista, nuestro maestro Nahuel Moreno, por esa salida. La declaración del Frente de Izquierda Unidad para este acto en común dice una frase que queremos y quiero reivindicar, y dice así: convocamos a la más amplia unidad de acción entre las organizaciones obreras, populares, juveniles, del movimiento de mujeres y en defensa del ambiente, para coordinar acciones nacionales y a nivel mundial para imponer medidas de fondo en la perspectiva de luchar por terminar con este sistema capitalista imperialista e imponer gobiernos de la clase trabajadora. Por eso decimos que la crisis la paguen los capitalistas, no el pueblo trabajador, y por eso decimos un fondo de emergencia ya, con un impuesto especial a los ricos, a los bancos, a las multinacionales y a los grandes capitalistas, y con el no pago de la deuda externa, ahí volcar los fondos para combatir la mayor crisis del coronavirus. Ese es un programa que es para Argentina y también para los luchadores del mundo. Fuerza compañeras, fuerza compañeros, viva el Día Internacional de las y los Trabajadores, viva el Frente de Izquierda Unida. Muchísimas gracias.